novelas, ¿podríamos encasillarlas en algún género? Definitivamente tenemos que pensar que las novelas no tienen un género muy definido en la mayoría de los casos. Podemos apuntar a pensar que el género se lo damos nosotros en tanto y en cuanto a la interpretación. Por ejemplo, en Los ojos del perro siberiano queda muy claro que es una novela dramática. En el caso de nuestra nueva novela, que es Los vecinos mueren en las novelas, valga la redundancia, de Sergio Aguirre, nos vamos a encontrar con una multiplicidad de géneros, ¿sí? Una cantidad que hace que justamente se vuelva muy dinámica a la hora de la lectura. La novela parte desde la mudanza de una pareja a un pequeño pueblito, ¿sí? Un pequeño campo, y desde allí la historia va a surgir. Hoy es 5 de mayo, ¿sí? Las clases se suspendieron un 17, si no digo mal. Y desde ese momento a esta parte han pasado un mes y medio, mes y 3 semanas, y nosotros ya tenemos un libro entero leído, reflexionado, analizado hasta el cansancio. Así que me parece que estamos muy bien. Obviamente que si yo agarro el título y digo Los vecinos mueren en las novelas, el título me refiere a una muerte, o a varias muertes. Y a que evidentemente las novelas es el sitio en el que mueren. Bueno, vamos a ver, dicho esto de lo policial, ¿sí? Sergio Aguirre construye un relato muy cautivante y de suspenso. Arranca con una pequeña cita, porque es de la misma editorial, Zona Libre, que Los ojos del perro siberiano. Y dice lo siguiente: una ficción, vamos, no seré yo quien crea eso. Claude Seignolier. A ver, me parece que la cita hace un poco referencia a lo que estuvimos hablando, ¿no? Uno trata de escapar de ese mundo en el cual hoy estamos como atrapados, con el tiempo detenido, y que pareciera un gran reloj de arena esperando por una vacuna o por un antibiótico o simplemente por una libertad parcial. Ahora, la ficción, pongamos el caso de Netflix, pongamos el caso de los libros o lo que ustedes quieran, nos sirven a nosotros para escapar a ese mundo, para poder pensar en otra cosa, para hacer que el tiempo huele de otra manera y que nosotros nos sintamos más cómodos, por lo menos en ese lapsus, ¿sí? Que tenemos, en ese lapso de tiempo que tenemos hasta el final de la cuarentena. El primer capítulo, que no lleva números, sino que lleva nombres, ¿sí? Se llama Visita después de una tormenta. Cada vez que se mudaba de casa, John Blunt tenía la costumbre de presentarse a sus vecinos. Así lo habían hecho siempre sus padres. Y le parecía que si no realizaba esa visita de cortesía, algo faltaba para terminar de establecerse en su nuevo hogar. Aún en Londres, cuando después de casarse con Anne, arrendaron el pequeño departamento de Hells, no dejó de intentarlo entre los indiferentes habitantes del edificio donde vivieron sus primeros años de matrimonio. Claro, ¿quién se va a presentar en una ciudad con todos sus vecinos? Sabía que cuando se mudasen al campo, en las afueras de Chipping-Campden, perdón por mi inglés desastroso, su pequeña tarea de relaciones públicas sería muy breve porque solo tenía un vecino, la anciana que vivía en el jardín de la única casa cercana, la tarde que pasaron por allí con el empleado de la inmobiliaria. Pensaba visitarla algunos días después de acomodarse, pero no sucedió así. Habían llegado hacía un par de horas cuando John se encontraba en los fondos de la casa. Una fuerte tormenta, entre otros desmanes, habían arrojado la rama de un árbol sobre la casilla del jardín. John trataba de removerla cuando vio a Anne salir de la casa. En su expresión advirtió que algo había sucedido. Es papá, acaba de llamar.
Él no durmió bien. No me gustó el tono de su voz. Yo lo siento, realmente no lo siento, John, pero necesito ir a verlo. John no disimuló su fastidio. No había escuchado el teléfono y esto lo tomaba por sorpresa. Pero Ann, ni siquiera hemos abierto las cajas de la mudanza. Lo siento, repitió ella, y bajando la cabeza dio media vuelta en dirección a su casa. John la siguió con la mirada hasta que desapareció por la puerta de la cocina y por lo bajo lanzó una maldición. No había pensado en el teléfono. Tampoco podía imaginar que él la llamaría tan pronto, el mismo día de la mudanza. Arrastró la rama unos metros y se detuvo. De repente se sentía desanimado. Como en Londres, bastaba una llamada para que Ann saliera corriendo. La enfermedad de su suegro, que había enviudado hacía pocos años, y el hecho de que ella fuese su única hija, eran perfectas razones para que su mujer pasara cada vez más noches fuera de la casa. Y por lo visto, vivir en el campo no iba a cambiar las cosas. Ella volvió al rato. Caminaba lentamente, cuidando que la tierra aún húmeda no se pegara en sus zapatos. También se había cambiado la falda y ahora llevaba rouge en los labios. John la miró. A veces, cuando quería, Ann podía ser realmente hermosa. Bueno, me voy. ¿Necesitas algo de Londres? No, nada, gracias. Ah, saludos a tu padre. Se hizo un silencio muy breve en el que sus miradas se cruzaron. Ann había percibido el tono de ironía en las palabras de John, pero se limitó a decir: estaré aquí mañana. A ver, pareciera como si John sospechara. Obviamente el libro nos da indicios de eso. ¿Por qué se cambia la falda? Bueno, puede ser por comodidad, pero ¿por qué se pondría rouge en los labios para visitar a su padre enfermo? John lanza ese suerte. Saludos, como diciendo: no te creo, no te creo. ¿Es Ann que lo está engañando? Será la pregunta. ¿Será lo que sospecha John? Unos segundos después se oyó el ruido del auto que partía. Cuando dejó de escucharlo, con un gesto de enojo, John arrojó la rama al costado de unos brezales. Y entró en la casa. Se sentía furioso. Últimamente todo parecía salirse de su lugar, como si se hubiese empezado a perder el control sobre las cosas. Hacía meses que no se le ocurría nada para escribir. Eso lo ponía de mal humor. Ya le había sucedido antes. Y el fracaso de su última novela había contribuido a que todo pareciese más incierto. ¿Qué derechos tenía sobre Ann si aún los mantenía su padre? Sentía que debía hacer algo, ¿pero qué? Encendió un cigarrillo y se adelantó apenas por el pequeño laberinto hecho de muebles y cajas de mimbre. Miró a su alrededor. Los vestidos de su mujer habían formado una pila que se derrumbaba sobre el televisor. El teléfono, un viejo aparato que pertenecía a la casa, permanecía sobre la chimenea, y contra ella sus sillones cubiertos de ropa y pequeños paquetes en los que había guardado los objetos más chicos. Allí casi no se podía dar un paso. De repente sentía que esa casa, el lugar con el que había soñado durante ese último tiempo, era un pequeño infierno. En ese momento se le ocurrió hablar con Dan. Tal vez hablar con alguien lo sacaría de su mal humor. Estaba a punto de alcanzar el teléfono cuando se acordó de que era viernes. Los viernes Dan daba clases todo el día. No estaría en su casa hasta la noche. Se sentó en el apoyabrazos de uno de los sillones. Tenía ganas de nada. Entonces vio a través de la ventana abierta que después de todo era una espléndida tarde de otoño. El sol caía recostándose sobre los arces, apenas perturbados por una brisa del sur que se extendía al costado de la casa. Decidió dar un paseo. Sus pequeñas explosiones de enojo no duraban mucho, y caminar un poco lo ayudaría. Buscó su chaqueta entre unas ropas que asomaban desde unos canastos, los cigarrillos que había dejado en la cocina, y abrió la puerta. Al hacerlo, una corriente de aire hizo volar unos papeles, desparramándolos por toda la sala. Había dejado abierta la puerta de la cocina. Con una pequeña maldición se volvió para cerrarla y también asegurar las ventanas. Finalmente salió. Comenzó a recorrer el solitario sendero cubierto de hojas secas que corría entre los árboles. Aquel viento muy suave le daba en el rostro. El olor del campo era diferente. Las cosas serían diferentes allí.
Guardó las llaves en el bolsillo de su chaqueta, tiró la colilla del cigarro y levantó la vista hacia el cielo. Inspiró profundamente. El cielo era increíble desde ese lugar, y al voltear la cabeza vio a lo lejos la columna de humo. Era la chimenea de su vecina. En ese momento supo cómo ocuparía la tarde. Caminó lentamente. Quería dejarse llevar por ese paisaje que a medida que ascendía hasta la casa de aquella mujer parecía abrirse mostrando el pequeño valle que los bosques habían disimulado. Casi llegaba al punto más alto cuando, bajo el hondo cielo azul, se detuvo para ver las sombras de las grandes nubes desplazándose muy lentamente por los campos, que se hundían y se levantaban hasta perderse en el horizonte. Desde donde se encontraba podía dominar todo el valle, y lo recorrió con la mirada para confirmar lo que suponía. Su casa, que ahora veía pequeña, casi perdida entre los bosques, y esa vieja construcción que ya empezaba a entrever entre las copas de los árboles, eran las únicas en todo el lugar. Permaneció de pie. Fue en ese momento que se le ocurrió aquella idea. O quizá no. Quizás había aparecido aquella tarde cuando pasó por allí y la vio sola en el jardín. Cruzó el viejo portón de hierro. Detrás, unos macizos de flores eran lo único que parecía cuidado en aquel pequeño parque cubierto por enredaderas que trepaban a su vez los troncos de los árboles. Más adelante se alzaba la casona. Se notaba que en algún tiempo había sido hermosa, pero ahora era solo una gran casa vieja. Tenía una parte central con un tejado en el que nacían varias buhardillas y hacia un costado se prolongaba un ala que parecía más antigua que el resto. Del otro lado, una construcción de vidrio evocaba lo que debió ser en otra época un invernadero. John llamó a la puerta y esperó. Después de unos segundos le pareció oír un rumor de pasos en algún lugar, pero no era nada. Insistió y mientras golpeaba se escuchó la voz desde adentro. Lo voy a hacer con voz de viejita. ¿Quién es? Percibió el dejo de alarma en la pregunta y trató de sonar cordial. Soy John Bland, señora, su nuevo vecino. No hubo respuesta. Perdóneme, no quisiera importunarla, solo que hoy terminamos de mudarnos y se me ocurrió venir a presentarme. Si usted está ocupada, puedo... El ruido de la cerradura no lo dejó terminar. Después de algún forcejeo con la pesada puerta de roble, apareció el rostro de una anciana. ¿Vecino? Ya no hago más la voz de la vieja. No sabía nada de eso. Con mi esposo hemos comprado la casa que está allá abajo. John señaló con el brazo hacia el centro del valle. Y pensé en presentarme. Le ruego me disculpe si soy inoportuno o puedo regresar. La mujer lo interrumpió. No, por favor. Sé cuál es la casa. Sí, la conozco. He visto el letrero de venta, pero... La mujer soltó una risa simpática. No sabía que ya tenía nuevos dueños. Casi no salgo, lo siento. Adelante, señor Bland. John Bland. John siguió a su anfitriona por un pequeño recibidor hasta la sala. La luz de la tarde entraba por dos grandes ventanas cuyos cristales emplomados dejaban ver el pequeño parque que acababa de cruzar y detrás, como en un cuadro, una pequeña vista de la campiña. John echó una breve ojeada al lugar. El ambiente era cálido, elegante y un tanto abigarrado de muebles y adornos, y de libros. Parecían dispersos por todas partes, no solo en la importante biblioteca que se levantaba hasta el techo, al final de la sala. Sin embargo, le pareció agradable, salvo por ese olor a telas añosas que percibía desde que entró y la hilera de fotografías sobre la repisa de la chimenea, en cuyo centro se destacaba con un horrible marco dorado la reina. Viejas inglesas, pensó, y miró a su anfitriona. ¿Cuántos años tendría? ¿70? ¿80? Factor de riesgo. Nunca pudo calcular la edad de la gente anciana, tampoco le interesaba. Para él todos tenían la misma edad. Eran viejos. Bueno, veo que a John no le estarían agradando demasiado los abuelitos y las abuelitas. Se sentaron en dos sillones dispuestos frente al hogar.
donde un gran leño ardía pacientemente. Hacía un poco de calor allí. Creo que estoy muy abrigado. John se levantó para sacarse la chaqueta. De pie mientras lo hacía, vio 2 libros sobre una mesita, el canasto con leños y el atizador, y al lado del sillón de su anfitriona. La anciana, mientras tanto, se detuvo un momento en el rostro de su vecino. Era irlandés, sin duda, pero le gustaba. Tenía un aspecto descuidado y parecía ser alguien agradable, aunque siempre tendría esa expresión algo idiota. Bueno, evidentemente a la anciana tampoco le agrada mucho el aspecto, por lo menos, de John, ¿no? Le parece un idiota. Ingleses e irlandeses, ¿sí? Hay una rivalidad ahí. Bland. Conocí unos Bland en Bath. Claro, de esto hace ya varios años. ¿Ha estado en Bath, señor Bland? Me temo que no. Desde que llegué de Irlanda podría decirse que no salí de Londres, señora. John se dio cuenta de que no conocía el nombre de su vecina. Oh, lo siento, olvidé presentarme. Soy la señora Grimble, Emma Grimble. ¿Decía usted que acaba de mudarse? Sí, en realidad aún no hemos terminado de desempacar. Mi mujer tuvo que ir a Londres por un asunto familiar. Decidí, bueno, John parecía no querer entrar en detalles. La verdad es que no quería hacer todo el trabajo solo. Entonces pensé en venir, ¿sabe? En el norte de Irlanda se acostumbra a hacer una visita a los vecinos cuando uno llega a vivir a un lugar. Sí, también aquí en Inglaterra, sobre todo en la campiña. Claro, tras decir eso la señora Grimble hizo un gesto de desaprobación con la cabeza. Pero la cortesía, me temo, está desapareciendo. Tal vez le parezca algo anticuada, pero creo que hoy en día se han perdido muchas costumbres que hacían que antes la vida fuese un tanto más amable. ¿Una taza de té, señor Bland? Oh sí, me encantaría. La anciana se dirigió a la cocina. Mientras John la miraba desaparecer tras una puerta, pensó: he aquí una abuelita inglesa, fea y aburrida, como corresponde a una fiel súbdita de la reina. Salvo unos pocos, a John no le gustaban los ingleses. No había quedado claro. Se preguntó si esa amable señora le ofrecería algo para comer. Tenía hambre. Espero que le gusten los scones, señor Bland. La señora Grimble regresaba con una bandeja que dejó sobre una pequeña mesa al costado de su sillón. Oh, claro que sí, es usted muy amable. Mientras tomaban el té, la nueva vecina de John comenzó a hablar de sí misma, su vocación por los viajes y la decisión de vivir sola en Chippenham, aunque estuviese algo alejada del pueblo. No pasó más de media hora, la conversación iba decayendo hasta que finalmente se hizo un silencio. La señora Grimble lo rompió. ¿Y a qué se dedica usted, señor Bland? Soy escritor. Bueno, hago de todo un poco, a veces algo de crítica y he dado clases también, pero lo que más me gusta es escribir novelas policiales. Una expresión de admiración apareció en el rostro de la anciana. Vaya, eso sí que es interesante. Se frotó jovialmente las manos y señaló hacia la biblioteca. Soy bastante aficionada a esos relatos. ¿Ha publicado algo? Sí, un par de novelas, pero no me fue muy bien con ellas, a decir verdad. Hoy el público prefiere la acción, usted sabe, cosas más duras y espectaculares. Ya nadie se interesa en los misterios. El famoso crimen como obra de arte pareciera que pasó de moda. Estoy de acuerdo con usted. Ahora todo es violencia y sexo, lamentablemente. Y dígame, ¿ya sabe de qué va a tratar su próxima novela? John hizo un silencio. En ese instante pareció cruzarse en un pensamiento y miró fugazmente a la mujer, que a su vez lo observaba, y dijo: no. Se hizo un pequeño silencio. La anciana bajó la vista y después ambos miraron hacia la ventana. Afuera un mirlo trinaba apoyado en una rama. En algún lugar de la casa un reloj daba las 5 de la tarde. La señora Grimble volvió a llenar las tazas de té y miró a John a los ojos. ¿Sabe? No todos los días una conoce a un escritor de novelas policiales. Eso me recuerda, mejor dicho, me hace pensar que a usted podría interesarle una historia. Algo que sucedió realmente hace muchos años y que se trata de un crimen. Pero por supuesto, no quisiera aburrirlo. Tal vez usted creerá que soy una de esas viejas que está esperando la oportunidad de contar sus historias y... John le interrumpió. No, por favor, señora Grimble, quisiera escucharla. La anciana sonrió levemente y volvió a acomodarse en el sillón. Bien, voy a contarle, voy a relatarle.
Lo que voy a relatarle me fue referido por una mujer con la que compartí un viaje en tren a Edimburgo en una noche que siempre recuerdo muy larga, en 1954. Bueno, hasta ahí vamos a leer, porque es la introducción, cómo él conoce a esta anciana, desde ahí se van a desarrollar los hechos. La anciana va a contarle una historia que dice que le sucedió, será para inspirarlo a él en esta novela policial. Así que vamos a ver de qué se trata. Vamos a avanzar con la lectura en Zoom, como hicimos el otro día con Los ojos del perro siberiano. Así que estén preparados, lean estas páginas. La novela seguramente la encuentran en internet, y si no, vean el video y escúchenme. Así que bueno, ya lo voy a ir subiendo para que puedan llegar a la clase con esto ya por lo menos incorporado. Pregunta final. ¿Qué es una novela policial para ustedes? ¿Qué tiene que tener una novela policial efectivamente para hacerlo? Todo esto quiero que me lo respondan en Zoom. Nos acaban de informar que afuera está la policía y quiere detener la fiesta. Quiero escuchar el grito bien fuerte.